Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Distintos abordajes del cáncer de próstata y la importancia de las revisiones, organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata 2021. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario tiene como objetivo informar sobre los distintos puntos de abordaje del cáncer de próstata, siendo estos la urología, la oncología y la oncología radioterápica. De esta forma, pretendemos proporcionar información real y veraz a los pacientes para que puedan afrontar de la mejor forma posible la enfermedad. Para ello, contamos con la presencia del doctor Javier Casas Nebra, médico urólogo en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas Contamos tardes. también con la doctora Inés Formoso García, oncóloga radioterápica en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Y por último, contamos también con la doctora Begoña Campos Balea, oncóloga médica en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, doctora. Recuerden que cada ponente dispondrá de aproximadamente 10 minutos de exposición individual y una vez finalicen las 3 ponencias tendremos una ronda de preguntas. Pueden realizar sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y sin más dilación, doy paso al doctor Javier Casas, que su ponencia abordará el cáncer de próstata desde el punto de vista de la urología. Así que, doctor, le permito que nos muestre su presentación. Bueno, yo voy a... gracias a todos, sobre todo por estar ahora en estos momentos escuchándonos y sobre todo no dudéis en preguntar cualquier duda que tengáis o que os pueda surgir después de todo esto. Voy a abordar a nivel de urología, como no, ser neurólogo. Y antes de nada tengo que explicaros qué es la próstata. La próstata es una glándula que está localizada por debajo de la vejiga, delante del recto, y que más o menos es de un tamaño como si fuese una castaña aproximadamente. Y desde los 30 años sigue creciendo ya hasta que nos muramos, y que tiene una función endocrina, es decir, que libera hormonas. Y después de saber más o menos dónde está la próstata, el cómo debemos ver o diagnosticar un cáncer de próstata. Como todos sabemos, el PSA, el antígeno sérico prostático, es a nivel de marcador, es el que más está estudiado. ¿Y qué es exactamente? No es específico del cáncer de próstata. De hecho, es una proteína que la segrega la próstata, por eso es específico de los hombres, y cuya función es que el semen sea más líquido. Pero ¿qué se ha visto? Que en patología como el tumoral, cuanto más elevado está, más propensión o más peligro puede existir de tener un cáncer de próstata. Pero como hemos comentado, no es específico del cáncer, sino que también puede estar elevado con la hiperplasia benigna de próstata, con infecciones urinarias, con infecciones no solo de prostáticas, o con la propia eyaculación, montar en bici, manipulaciones prostáticas o la toma de fármacos. Más o menos el nivel basal está acorde según la edad. Como hemos comentado antes, con 30 años es muy bajo el PSA porque la próstata es muy pequeña. Cuanto más avanzamos en edad, el PSA va elevándose. Como podemos ver, a los 60, 64 años, la media aquí en España es de 5 de PSA. Aquí vamos a derribar un poco estos tabús o estas preguntas que siempre al acudir a la consulta tenéis, y es, ¿cuál es el valor normal o ideal del PSA? Pues como hemos comentado, no existe un valor ideal. Si tú tienes una elevación porque tienes una infección, va a estar elevado, pero eso no significa que puedas tener un cáncer de próstata. Obviamente, cuanto más elevado, más porcentaje puede haber o puede existir de tener. Y por lo tanto, ¿con qué edad tenemos que empezar a revisarnos con este marcador, con el PSA? Pues en las guías te dicen que más o menos a partir de los 50 años. En
si hay factores de riesgo, si tienes con familiares de primer grado, es decir, padres o hermanos que serían de segundo grado, o con alteraciones mutacionales genéticas, sí que habría que descender en vez de 50 a los 45 años. Y una pregunta estrella en la consulta es, ¿cómo puedo bajar entonces el PSA? Y yo siempre les contesto, ¿para qué quieres bajar el PSA? En principio, el PSA no mata, el PSA no es un tumor, el PSA es solo indica una cosa. Por lo tanto, bajarlo de manera artificial, que se puede bajar, no nos va a aportar nada. Al revés, nos puede confundir o incluso enmascarar el problema que nos podría detectar de manera temprana. Sabiendo cómo, después de hacer este hincapié, sobre todo en la forma del diagnóstico, tenemos que comentar dónde está el cáncer de próstata. Actualmente, en el año pasado, en el 2020, la estimación era que el cáncer de próstata era el más frecuente diagnosticado en la población española, con 35.000 casos, seguido del colon del recto y del pulmón. Y no solo es eso, sino que también la prevalencia, es decir, la cantidad de cánceres de próstata que hay en el mismo momento, había una de aproximadamente 106.000 pacientes en España. Pero esto no significa que sea el que más mortalidad tenga. De hecho, es el tercero. A pesar de que hay una gran diferencia entre todos los demás, hay solo 5.000 pacientes que fallecen de esos 110.000 pacientes que vemos que están. Desde que apareció el PSA como un arma de diagnóstico, los cánceres de próstata han pasado de ser un 20% de metastásicos al inicio a solo un 4 o un 5%. De hecho, la supervivencia ya es casi del 99% si se comprueban que está a nivel localizada a los 5 años. A nivel en España, de hecho, llegamos hasta un 89% del diagnóstico en estadio localizado y únicamente un 4,4% a nivel metastásico, es decir, que está por fuera de la glándula prostática. ¿Y cómo podemos diagnosticar este cáncer de próstata? Pues la única opción que existe actualmente es la biopsia de próstata. La biopsia de próstata que se realiza a través de una ecografía transrectal y visualizando la próstata se van recogiendo pequeñas muestras de la glándula y eso el patólogo nos va a decir si es infeccioso, si es inflamatorio o si es un tumor. Y no solo si es un tumor, si es agresivo o si tiene determinadas alteraciones o estirpes más agresivas. Por lo tanto, no está actualmente aprobado a todos los pacientes el hacerles una biopsia. Sí que sería a petición del propio paciente a partir de los 50 años sería recomendable realizar un PSA y con el PSA mayor de 1 a los 40 o mayor de 2 a los 60 años. Por lo tanto, como tiene una expectativa de vida muy buena en los que son de forma localizada, cuando tú tienes una expectativa, es decir, a los 70 años, 75 años, no es necesario el realizar analíticas para mirar a ver si existe cáncer de próstata, porque normalmente estos tumores con estas edades son más degeneraciones de la propia glándula y normalmente estos tumores no son agresivos ni van a provocar una mortalidad cáncer específica. Por lo tanto, al revés, podríamos ocasionar un sobrediagnóstico y un sobretratamiento que no les aportaría ningún beneficio a los pacientes. Por lo tanto, después de haber diagnosticado el cáncer de próstata, tenemos que decidir, dialogando con el paciente, qué es el tratamiento, cuál es el tratamiento más oportuno que le es, aconsejando bien sea la cirugía con la prostatectomía,
bien sea con la radioterapia o la braquiterapia, que ya nos comentará la doctora Formoso, o la hormonoterapia en casos más seleccionados. Y luego, como hemos comentado, para evitar este sobretratamiento en pacientes en los cuales se les ha diagnosticado un cáncer poco agresivo y que cualquier tratamiento ocasionaría efectos secundarios por el mero hecho del tratamiento, sin aportarles ningún beneficio en la supervivencia, se está abogando cada vez más, porque se conoce mejor la naturaleza de este tumor, una vigilancia activa, es decir, un seguimiento más estrecho sin realizar de manera activa la cirugía, el tratamiento curativo. Como podemos ver, esto sería una prostatectomía, esto sería la vejiga y esto sería la próstata. Lo que se realiza es una exéresis de la parte de la próstata, separando la vejiga que queda de manera craneal y el recto que lo abrimos para dejarlo de manera inferior. Con ello, lo que hacemos es que separamos todos los vasos, todos los nervios y preservamos toda la parte de la función eyaculatoria, la función de la erección, la función de la continencia, y salvaguardamos la uretra para poder volver otra vez a coserla junto con la vejiga, para que así pueda otra vez el paciente a orinar por el mismo orificio, por la uretra. Más adelante nos comentará más detenidamente la parte de la radioterapia y la parte de la braquiterapia. Por lo tanto, no me voy a entretener posteriormente. Ahí lo comentará la doctora Formoso. Y por último estaría la hormonoterapia. La hormonoterapia, el cáncer de próstata es un tumor que es sensible a las hormonas, porque depende de un control hormonal. Por lo tanto, lo que se realiza son, bien sea de manera química con análogos, lo que haces es inhibir a nivel de las glándulas, no solo suprarrenales, sino también a nivel centrales, y lo que hace es que a nivel del testículo no libera la testosterona, que lo que hace es fomentar ese crecimiento de esas células prostáticas, y lo que generan es una apoptosis, es decir, una muerte celular de esas células. Y como hemos comentado, por último estaría la vigilancia activa o la mera observación sin tener que realizar un tratamiento con acción curativa. ¿Qué hay de diferencia entre las dos? Pues con una, que es la vigilancia activa, el propósito no es no tratarlo, sino que es retrasar ese tratamiento para no deteriorar la calidad de vida. Por lo tanto, la expectativa de vida tiene que ser mayor de 10 años. Y en cambio, la observación lo que ocasiona es que en aquellos pacientes con menos de 10 años de expectativa de vida, es decir, un paciente con 80 años, de entre 80 y 90 años, que es la mediana de supervivencia o la expectativa de vida que tiene un paciente al nacer, como va a tener menos de 10 años, cualquier tratamiento le podríamos ocasionar una agresión y una comorbilidad y una alteración en su día a día que no le va a repercutir en el propio cáncer de próstata. Por lo tanto, de hecho, en los estudios se ve que a los 15 años en un tumor con bajo riesgo, el 18% de los pacientes solo únicamente fallecerían, sino el 80% tendrían una supervivencia. Por lo tanto, deberíamos de agrupar a estos pacientes dependiendo de si tienen bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. Y estratificándolos, podemos ofrecer a los pacientes las diferentes opciones, bien sea observación, bien sea seguimiento, cirugía, radioterapia, crioterapia, tratamiento focal o la propia hormonoterapia. Si tienen un riesgo intermedio, de manera similar,
o si tienen un riesgo alto, provocando que aquí, en este caso, el seguimiento activo no sería el caso, porque sí que tendrían un impacto en la supervivencia. Por lo tanto, de manera para concluir, existen muchas opciones en las modalidades para ofrecer al paciente y, por lo tanto, tenemos que discutir con él cuál es la que mejor le es apropiada. Y a nivel únicamente de la cirugía, da igual que sea vía abierta, vía laparoscópica o vía robótica. No existe una superior a la otra a nivel oncológico o funcional, sino que es dependiente del cirujano que le atiende. Y muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Casas, por su explicación. Y nada, a continuación le voy a hacer la palabra a la doctora Inés Formoso García, que abordará el cáncer de próstata desde la oncología radioterápica. Así que, doctora Formoso, la permito que nos muestre su pantalla. Ahí está. Estupendo, pues adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, espero que intentar aclarar un poco lo que es el tratamiento casi siempre más desconocido, que es el tratamiento con radioterapia. Bueno, este es un poco el esquema. Primero hablaré un poco sobre todo de lo que es la radioterapia en general y luego ya los tipos de radioterapia centrándome en el cáncer de próstata. Esto que acaba de explicar el doctor Casas, que son los grupos de riesgo que manejamos en los cánceres de próstata, ¿vale? Yo sobre todo me voy a referir a los cánceres de próstata localizados, que es donde más utilidad tiene la radioterapia, ¿vale? Cuando ya son tumores extendidos, pues la doctora Campos será la que se encargue. Hemos visto en los grupos de riesgo que la radioterapia en los tumores localizados siempre tiene su función, ¿vale? Como tratamiento radical, es decir, tratamiento curativo. Puede ser sola, como es en el caso de los tratamientos de los cánceres de bajo riesgo y en los de intermedio favorable, así como combinada con hormonoterapia, ¿vale? En los tratamientos de cáncer de próstata ya de más alto riesgo. ¿Vale? La radioterapia es una especialidad médica desde el año 78 y es una especialidad que utiliza las radiaciones ionizantes para tratar enfermedades malignas, bien sea de forma solitaria, puede ser curativa por sí sola o combinada con otras modalidades, como es el caso de la hormonoterapia o de la quimioterapia. También tratamos alguna patología benigna, como pueden ser queloides, fascitis plantares, demás, aunque se usa en menor medida. No somos radiólogos, muchas veces los pacientes nos llaman radiólogos, muchísimas, y muchas veces los compañeros piensan que somos médicos nucleares. Tampoco somos oncólogos médicos, somos oncólogos radioterápicos. Bueno, aquí en femenino porque todos somos mujeres. La radioterapia, insisto, es una forma de tratamiento basada en las radiaciones ionizantes y no en quemaduras. Es otra idea generalizada, ¿no? De que la radioterapia venimos aquí a quemarnos. No. Los cambios que produce la radioterapia, a veces exteriores, pueden simular quemaduras, pero no lo son. Lo que realmente hacemos son ionizar células. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo de la radioterapia es administrar una dosis precisa de radiación a un volumen en concreto donde estaría el tumor, preservando lo máximo posible los órganos que tenemos alrededor para intentar evitar toxicidades en ellos. Hay varias maneras de administrar radioterapia. La más frecuente, la más utilizada es la radioterapia externa, para la cual necesitamos estas máquinas que son unos aceleradores lineales, ¿vale? Que constan de una mesa de tratamiento y un acelerador lineal, el cual emite la radiación y además puede tomar imágenes, tanto radiografías como TACs.
Otra manera de administrar la radioterapia, sobre todo en cáncer de próstata, muy importante, es la braquiterapia, que es la forma de llegar a los órganos, en este caso la próstata, y administrar directamente la radiación, pudiendo alcanzar dosis mucho más altas con menor riesgo de los tejidos circundantes. Otra forma de administrar directamente la radiación es mediante radioterapia intraoperatoria, que se puede hacer con unos aceleradores portátiles o con el mismo acelerador, trasladando al paciente en una cirugía abierta dentro de los aceleradores. En próstata, esta forma, la radioterapia intraoperatoria, no está indicada. La radioterapia externa. La radioterapia externa es la forma de radioterapia más habitual, ¿vale? Casi todos nuestros pacientes de cáncer de próstata que deciden radiarse se hace con radioterapia externa. ¿Cuál es el proceso de la radioterapia? Bien, en radioterapia sobre todo lo que somos es mucho personal, necesitamos mucho personal, necesitamos médicos, necesitamos enfermería, necesitamos secretaria, necesitamos radiofísicos para realizar cálculos y necesitamos técnicos especialistas en radioterapia, que son los encargados tanto de realizar TACs como de aplicar la radioterapia. Nosotros lo que hacemos es una primera visita con el paciente, por ejemplo, en la consulta del doctor Casas, mediante biopsia han diagnosticado un cáncer de próstata que se le ha propuesto radiarse y acepta. Entonces nosotros valoramos al paciente, vemos qué tipo de tumor tiene, extensión de tumor y decidimos cuál es el mejor tratamiento que podemos ofrecerle, ¿vale? Se lo explicamos, el paciente acepta y lo que hacemos tras esa primera consulta es una simulación del tratamiento. Esa simulación la hacemos en un TAC del que disponemos en nuestro servicio y lo que hacemos es acomodar al paciente en la misma posición en la cual realizaremos el tratamiento. Una posición que sea fácilmente reproducible a diario en la máquina de tratamiento y una posición cómoda para el paciente, ya que va a tener que estar varios minutos en la misma posición quieto. En este mismo día lo que hacemos son unas marcas sobre la piel, unas marcas de pequeño tamaño, los cuales llamamos tatuaje, que solemos colocar en las zonas de las cabezas femorales y en el pubis y el abdomen. Luego nos servirán de referencia para colocar al paciente en la misma posición todos los días de tratamiento, ¿vale? Este caso es un caso de próstata, ¿vale? El primer día que vino se le ha explicado el tratamiento, ha aceptado y entonces lo hemos simulado, ¿vale? Le hemos hecho un TAC y ahora lo que haremos será marcar lo que queremos radiar, ¿vale? Nosotros vamos a querer radiar lo que es la próstata, pero al mismo tiempo tenemos que marcar lo que no queremos radiar, que en las próstatas suelen ser las cabezas femorales, ¿vale? La vejiga, que está ahí cerca, y el recto. Esta es la planificación del señor que hemos visto antes en el TAC, en la simulación. Hemos marcado en color rosa la próstata, ¿vale? En todos los cortes y hemos dado un margen de seguridad, ¿vale? Para asegurarnos de que siempre la próstata va a recibir el máximo de dosis. También hemos marcado en amarillo la vejiga y hemos marcado en marrón el recto. Con esto lo que hacemos es una prescripción de dosis que consiste en decirle a los radiofísicos que en la próstata queremos 70 Gray, que sería nuestra dosis, y que la vejiga no reciba más de X dosis y el recto lo mismo, ¿vale? Entonces lo pasamos a los físicos que planifican el tratamiento, ¿vale? Ellos, mediante campos de radiación colocados en las diferentes posiciones, lo que van a hacer es conformar la dosis para ajustarse a lo que nosotros le pedimos, ¿vale? Cada paciente va a tener un tratamiento individualizado. Cada paciente tiene una forma de la próstata, tiene una forma de vejiga. Entonces, todos los tratamientos son exclusivos de cada paciente, ¿vale? Esto sería el resultado de la planificación del paciente que estamos llevando desde la simulación, ¿vale? Lo que tenemos en el color rojo sería lo de más dosis, que sería la zona
de la próstata, lo que hemos dicho que queremos la máxima dosis, ¿vale? Luego vemos que según nos alejamos de la próstata, los colores se van enfriando. Eso quiere decir que en estas zonas, cuanto más lejos, menos dosis recibe esa zona, ¿vale? Por ahora no tenemos una forma de decir vamos a depositar simplemente dosis aquí que los órganos de alrededor no reciban. Eso lo conseguimos más ahora con la protonterapia. Estamos hacia ese camino que sería el ideal, ¿vale? Bien, ya tenemos a nuestro paciente calculado, entonces lo llamamos y le decimos, venga usted a empezar el tratamiento. Mismo paciente, colocado en la misma posición, mismo cojín de rodillas, mismo posicionador de pies, viene con sus marcas y entonces lo centramos. Comprobamos que todo está en orden, realizándole un TAC y entonces empezamos el tratamiento. Este tratamiento, el primer día va a durar unos 20 minutos por todas las comprobaciones que hacemos, pero el resto de los días el paciente vendrá de lunes a viernes a aplicarse la radioterapia, que serán aproximadamente unos 10-15 minutos en esta posición. El paciente termina el tratamiento, la sesión, se va a su casa y sigue con su vida. Bien, ese sería el tratamiento más habitual, que es el de la radioterapia externa, pero luego tenemos el de la braquiterapia, ¿vale? La braquiterapia, que hay dos formas, una que llamamos de baja tasa, será dejando unas semillas que emiten radiación durante al menos 3 meses, y la alta tasa, que se hace más de una aplicación habitualmente, ¿vale? Y se aplica la radiación en cada sesión. Lo que pretendemos, como decíamos antes, es llegar a dosis muy altas en la próstata, evitando dosis en la vejiga, el recto y la uretra. Para esta técnica necesitamos anestesia intradural. ¿Cómo se hace? Pues bien, se coloca al paciente y es parecido al proceso de la biopsia, ¿vale? Colocamos un ecógrafo transrectal y a través de este panel vamos colocando agujas y las vamos controlando con el ecógrafo. Vamos viendo en tiempo real dónde estamos colocando esas agujas. En el caso de la baja tasa, que sería un único implante, lo que hacemos es, en esas agujas, vamos soltando estas pequeñas semillas de yodo. Como tenemos el ecógrafo y un planificador, lo que vamos marcando es donde los vamos dejando y podemos ir calculando la dosis total de la próstata y la dosis que recibirá el recto, la uretra que pasa por el medio de la próstata y la vejiga que está encima. La alta tasa es parecido, paciente, la misma posición, ¿vale? Tenemos el mismo panel a través del cual vamos introduciendo unas agujas, vamos viendo, esto es el planificador, donde vemos la próstata en tiempo real, vamos marcando dónde tenemos las agujas y podemos ir calculando la dosis que queda en la próstata en tiempo real. ¿Vale? Una vez que tenemos colocadas todas las agujas, aquí nos soltamos las semillas de yodo. Lo que hacemos es que conectamos esas agujas a unos tubos que se ven aquí, ¿vale? Y esos tubos van a una máquina que tiene la fuente radioactiva. Entonces, una vez que está el paciente preparado, salimos, el personal, ¿vale? Entonces, desde fuera lo que hacemos es abrir, la fuente radioactiva sale, se emite la radiación a las zonas que hemos marcado y cuando termina, la fuente de radiación vuelve al lugar blindado y se cierra para no estar emitiendo radiación en el quirófano. Bien, esta no es una técnica óptima para pacientes en los cuales la próstata supera los 60 centímetros cúbicos más o menos, pacientes que ya tienen clínico obstructivo, pacientes a los cuales se le ha practicado una RTU previa. Es bastante rápido porque, por ejemplo, en el caso de la baja tasa sería un único implante y en la alta tasa pues pueden ser hasta 3. ¿Vale? Luego veremos que la radioterapia externa, pues el tratamiento puede llegar a durar 6 semanas, con lo cual el tiempo que ahorramos de tratamiento es bastante.
efectos secundarios tiene la radioterapia? Pues en general más o menos los mismos, tanto externa como braquiterapia, excepto que en braquiterapia lo que son los efectos secundarios agudos, los de los días posteriores, quizás sean un poco más intensos. Y a mayores añadimos el riesgo de lo que es la anestesia y el riesgo de infección. La clínica aguda, que se produce por irritación de la vejiga, uretra, es la disuria, que sería picor, escozor al orinar, la polaquiuria, es decir, orinar con mucha más frecuencia, tanto durante el día como por la noche, la urgencia miccional y el riesgo de retención urinaria. La próstata, al radiarla, pues puede llegar a inflamarse y cerrar el paso de la uretra, con lo cual tendríamos que sondar al paciente y mantener ese sondaje hasta que la próstata dejase de estar tan inflamada, ¿vale? No sería algo con lo que quedarse de por vida, en principio, ¿vale? La estenosis uretral, pues el riesgo está un poco aumentado en lo que es el tratamiento con braquiterapia. La incontinencia urinaria es un riesgo muy bajo y quizás sea más agravamiento de una incontinencia previa, ¿vale? Y a largo plazo la impotencia. Otros efectos secundarios, los rectales, ¿vale? El recto muchas veces está muy pegado, ¿vale?, a lo que es la próstata, con lo cual recibe dosis que intentamos sea la mínima posible, pero recibe. Entonces, al final del tratamiento, pues el paciente tiene molestias rectales, tales como sangrado, como picor, escozor, o incluso sensación de querer defecar y no y no ser real. Eso sucede por la inflamación del recto. Terminado el tratamiento, pasaría tiempo y desaparecería. Si es verdad que a veces con el tiempo lo que pueden quedar son pequeñas úlceras, ¿vale?, una proctitis que produzcan sangrados, con lo cual pues habría que intentar sellarlos, ¿vale?, con una colonoscopia. La diarrea sería en caso de, muchas veces tras operar, los intestinos caerían en la zona pélvica, ¿vale?, y podría producirse una inflamación intestinal. ¿Cuándo aplicamos radioterapia? Bien, lo aplicamos como tratamiento radical, paciente con su tumor de próstata, ¿vale?, que nosotros radiamos para eliminar ese tumor. Pero también podemos radiar tras la cirugía. Si lo hacemos en los 6 meses posteriores a la cirugía, pues porque se ha quitado la próstata y se ha visto que estaba tocando los bordes y creemos que han quedado células viables en la zona, lo llamamos tratamiento adyuvante. Si ya pasados meses, años de la cirugía, volvemos a tener un ascenso de PSA, no encontramos enfermedad en ninguna parte del cuerpo, lo que sospechamos es que en la zona de la cirugía vuelve a haber células viables, con lo que volvemos a radiar la zona donde previamente estaba la próstata. Y luego la radioterapia a veces en el cáncer de próstata se utiliza como tratamiento paliativo. Pues nos encontramos metástasis óseas, nos encontramos una próstata que invade la vejiga y hay sangrado. Pues entonces radiamos para cortar ese sangrado o, en el caso de las metástasis óseas, para aliviar el dolor y reforzar los huesos afectos. ¿Qué número de sesiones? En la radioterapia externa, antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hace unos años, sobre todo el tratamiento se hacían 35-37 sesiones. Con las nuevas máquinas, que conseguimos más precisión, conseguimos hacerlo entre 20 y 28 sesiones. Lo hacemos aumentando la dosis por sesión. Lo que estamos intentando conseguir ahora con nuevas máquinas y nuevos fraccionamientos es hacerlo en 5 sesiones, ¿vale? Por ahora está en estudio y con máquinas muy específicas, no serviría cualquier máquina. También podemos hacer una combinación, 15 sesiones de radioterapia externa y a mayores una sesión de braquiterapia de alta tasa. La braquiterapia de baja tasa siempre es un único implante y la braquiterapia de alta tasa usada de forma exclusiva entre 1 y 3 implantes.
Bueno, espero que haya ayudado a aclarar un poco el papel de la radioterapia y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, doctora Formoso, por su explicación, ¿no?, de la radioterapia y, bueno, por diferenciarla en primer lugar, ¿no?, y hacernos saber de qué nos hablaba. Así que muchísimas gracias. Pues, por último, le voy a hacer la palabra a la doctora Begoña Campos Balea. Así que, doctora, creo que ya nos puede mostrar su presentación. Vale. Lo único, doctora, está silenciada, ¿vale? Si se quita el silencio, la podremos escuchar. Perfecto, perfecto. Estupendo, doctora. Quería que nada interfiriera con las presentaciones de los compañeros. Estupendo, muchas gracias. Pues adelante, doctora, Bueno, cuando desee. muy bien, muchísimas gracias. Sobre todo quisiera iniciar agradeciendo a GEPAC, ¿no?, el detalle que habéis tenido de contar con nosotros para hacer esta reunión, ¿no?, algo tan importante que es la comunicación de los que estamos a ambos lados de la mesa, ¿no?, tanto en la consulta como fuera de ella. Y agradecer a todos los que están al otro lado de las pantallas. Ahora, por desgracia, hemos tenido que acostumbrarnos, ¿no?, a este tipo de reuniones en las que falta esa calidez, ese contacto, pero con la tarde que tenemos hoy ahí fuera, de verdad que muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Mi presentación, yo quisiera empezar diciendo que, claro, hablar después de cirujanos y radioterapeutas siempre conlleva lo mismo, que es que somos muy sosos los oncólogos médicos. Los demás traen imágenes, traen vídeos, traen, ¡wow!, alucinante. Nosotros, pues, con nuestra modestia de cifras y datos, pero todo mucho más aburrido. De todos modos, en estas reuniones siempre aprendemos todos de todos, es algo también por lo que me gusta mucho. Y hasta ahora hemos hablado de tratamientos de intención curativa del cáncer de próstata y ahora yo me voy a centrar más en enfermedad avanzada. Cuando uno viene a las consultas de oncología, si al principio yo creo que puede extrañar incluso a otros médicos, ¿no?, lo obsesos que somos los oncólogos con la estadificación del tumor. Quiero decir, el conocer con precisión cuánto hay de enfermedad en el paciente que tenemos delante. Y para eso es muy importante saber tanto el tamaño del tumor como si ese tumor se ha extendido ya a ganglios linfáticos o incluso si se ha extendido a distancia, lo que llamamos las metástasis. Y para eso es fundamental, pues por ejemplo, en el cáncer de próstata, la resonancia nuclear es la que nos va a matizar lo mejor posible cómo es el tamaño del tumor en la próstata. El TAC nos va a permitir estudiar además los ganglios y otras vísceras, y el tumor de próstata, ya se ha dicho, tiene tendencia a metastatizar en el hueso. Entonces, una prueba muy fiable para ver si hay extensión del tumor al hueso es la gammagrafía ósea, la medicina nuclear que nos decía la doctora Formoso. Y con eso elaboramos estas tablas tan fáciles y fantásticas de ver, que nos va explicando el estadiaje, ¿no?, del tumor. En general, estadios 1, 2 y 3, como veis en la imagen, son estadiajes en los que no hay extensión a ganglios linfáticos, no hay metástasis a distancia. No sé si se ven las imágenes laterales, vemos cómo el tumor está, esa lesioncita amarilla que se ve ahí dentro de la próstata, según el estadiaje va aumentando, la lesión también va aumentando de tamaño, afectando a ambos lóbulos, y si ya estamos hablando de extensión afuera de la glándula prostática, si es en vesículas seminales o ahí justo al lado sería, un estadio 3, como veis aquí, y si es ya a distancia, a otros niveles en el organismo, ya hablaríamos de un estadio 4. Entonces, una vez que tenemos el estadiaje, pues ya nos quedamos un poco más tranquilos en saber cómo vamos a poder proceder, ¿no?, qué tratamiento vamos a poder ofrecer. Otra forma de hablar de la estadificación no tan técnica del TNM es hablar de enfermedad localizada, que es lo que han comentado ya los compañeros con el tratamiento quirúrgico, el tratamiento radioterápico de intención radical, o la enfermedad localmente avanzada o la enfermedad avanzada. En caso de enfermedad avanzada, el sitio más habitual donde aparecen metástasis es en el hueso. Hasta un 90% de los casos de las metástasis es a nivel óseo.
Bien, y cuando pensamos en cómo puedo yo detectar, ¿no?, que algo raro está ocurriendo, los síntomas más habituales que nos va a provocar un cáncer de próstata, pues como veis en la imagen, que puede resultar así un poco gracioso, pero es que es muy gráfico y muy fácil de entender. Cuando hablamos de un cáncer de próstata localizado, pues probablemente apenas tengamos síntomas, o si tenemos es síntomas más bien de obstrucción, de que esa próstata agrandada impide que el paciente orine adecuadamente. Tenemos que ir más veces, con más rapidez, y nos resulta más dificultoso. Pero ojo, porque esos síntomas también ocurren en otras patologías benignas, como puede ser una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Si ya el tumor va avanzando un poco más, es cuando podemos ver sangre en la orina, y ya cuando la enfermedad está avanzada, metastásica, pues como la localización más habitual son las lesiones óseas, suele venir más por ahí, ¿no?, el síntoma, el dolor óseo. Pero también puede haber, por ejemplo, edemas en las piernas porque los ganglios estén inflamados y no dejen que retorne adecuadamente la sangre de las piernas hacia arriba. El tumor de próstata avanzado es la quinta causa de muerte por cáncer en el varón, y a veces estas cifras duelen, pero yo creo que es importante saber que, ¿no?, que 1 de cada 20 hombres va a tener un cáncer de próstata avanzado cuando se le diagnostica, ¿no?, del tumor, y que aproximadamente el 90% de los pacientes van a acabar desarrollando metástasis en los huesos, y eso va a afectar mucho tanto a la esperanza como a la calidad de vida. La fase en la que vamos a detectar el tumor supone un factor crucial, ¿no?, para planificar el tratamiento y para saber el pronóstico que va a tener. En cuanto al tratamiento, ya Inés, la doctora Formoso, puntualizó, o sea, cada persona es distinta, cada tumor es distinto. Entonces, no hay un tratamiento estándar único para el paciente con cualquier tumor, ni tampoco para un paciente con cáncer de próstata. Y por ello, a mi modo de ver, ha sido un grandísimo avance el que se haya desarrollado el manejo multidisciplinar del tumor. Ya lo había antes, pero ahora hacemos comités multidisciplinares. En Lugo en concreto los hacemos semanales, el de tumores urológicos. Y yo creo que hemos ganado tanto en calidad como en eficacia, ¿no?, en el tratamiento del paciente con cáncer de próstata. Integramos el comité multidisciplinar, pues los urólogos, que son los que generalmente diagnostican al paciente, el patólogo, que es el que analiza y pone ese apellido al tumor de cada paciente, oncología médica y radioterápica para valorar también los tratamientos, y también los radiólogos y medicina nuclear, por aquello que os comentaba al principio de que es necesario estadificar adecuadamente el tumor. Papel muy importante de los comités es también el de las enfermeras gestoras, que nos sirven un poco para organizar, perdón por la expresión, pero organizar la vida del paciente en toda esta vorágine de pruebas que supone cuando un paciente es recién diagnosticado de un tumor. Bien, ¿qué pacientes vemos en los comités? Bueno, pues en los comités vamos a valorar a todos los pacientes nuevos diagnosticados de tumor de próstata, a los pacientes que presenten recidiva o recaída de la enfermedad tras un tratamiento de intención curativa. Vamos a revisar casos en los que haya discordancia clínico-patológica, clínico-radiológica, algo que no acaba de encajar entre lo que el paciente presenta, la clínica que tiene, lo que nos encontramos en el TAC o lo que nos encontramos en el estudio del patólogo. Vamos a valorar a veces respuestas al tratamiento en el comité, porque no está claro con las imágenes radiológicas, y se valorará si es necesario posteriores intervenciones por algún otro facultativo del comité. Y como os decía, el manejo del paciente en el comité multidisciplinar aporta grandes beneficios, porque la visión global del paciente para seleccionar el tratamiento ya desde inicio es muy importante. Nos va a permitir coordinar adecuadamente el tratamiento tanto del cirujano como del radioterapeuta como del oncólogo médico. Y es un modelo eficaz y eficiente. Va a simplificar y optimizar el número de consultas y de pruebas que le hagamos al paciente. Además, también es muy importante, aunque a lo mejor decís este tampoco es el foro, pero sí es el foro, es muy importante que mejore la comunicación entre nosotros, entre los distintos especialistas. Nos formamos, nos actualizamos,
vemos cómo trabaja el otro y aprendemos a entender también pues por qué a veces ese paciente no es subsidiario de un tratamiento que creíamos que podía ser el más adecuado. O sea, hemos de saber cómo trabajamos todos para entre todos poder ofrecer la mejor opción. Y también nos permite investigar. Vais a ver a lo largo de la presentación todo lo que hemos avanzado en estos últimos años, también en cáncer de próstata, y para ello es fundamental la investigación. Y dentro del comité, por ejemplo, aquí en Lugo, que la verdad es que tenemos una muy buena relación, sí se ha formado, se ha desarrollado una unidad de investigación urooncológica, de la que estamos muy orgullosos y que está cada vez pues, creciendo más, ¿no? Tanto en investigación básica como en investigación clínica. Y luego a mayores, pues bueno, nos va a permitir un trabajo en equipo para elaborar guías y protocolos de manejo y seguimiento, ¿no?, de los distintos pacientes. Como os decía, yo pues me voy a centrar más en estadios avanzados o metastásicos, y para el tratamiento del tumor de próstata ya el doctor Casas nos comentaba que la hormonoterapia es muy importante. Pues tenemos que intentar bloquear a esa testosterona que puede estimular a las células del tumor, y esa castración o ese bloqueo de la hormona masculina se puede hacer bien quirúrgicamente, que ahora pues no se suele hacer, o bien con medicación, ¿no?, los antiandrógenos, los fármacos que nos bloquean a la testosterona. Una vez que este mecanismo falla, porque el tumor, pues las células tumorales son inteligentes y aprenden a hacerse resistentes a los tratamientos, una vez que este mecanismo falla, hablamos de cáncer de próstata avanzado ya resistente a la castración, y ahí es donde ha habido grandes avances en los últimos años, y además de la tan famosa y odiada quimioterapia, han surgido nuevos tratamientos hormonales y algún agente, algún radiofármaco que actúa sobre metástasis óseas. Vamos a ir viendo un poquito cómo está la situación. Decíamos que en torno al 90% de los pacientes con enfermedad avanzada va a acabar desarrollando metástasis óseas, y una vez que aparece enfermedad metastásica, la supervivencia se acorta de un modo importante, ¿no?, en el paciente con tumores prostáticos. Además, las metástasis óseas son bastante limitantes o bastante preocupantes por la afectación de la calidad de vida del paciente, ya que suelen producir dolor y dificultar, pues, en muchas ocasiones una adecuada deambulación. Os decía que la evolución en el tratamiento del cáncer de próstata ha sido muy buena en los últimos años. Esta gráfica, así un poco rápido, pretende representar desde que se diagnostica un paciente con cáncer de próstata, vemos cómo tratamientos locales pueden disminuir la carga del tumor, pero el tumor puede volver a activarse. Vemos cómo llega un momento en que se hace resistente a la castración, aparecen metástasis, podemos dar algo de quimioterapia. Esto era hace pocos años, esto era el cáncer de próstata. Mejora inicialmente con la radioterapia, pero luego la enfermedad vuelve a activarse y con el paso del tiempo pues el paciente fallece. ¿Qué es lo que ha cambiado últimamente? Pues tenemos las fases iniciales igual, ¿vale?, con el desarrollo del tumor, tratamiento radical, mejoría, vuelve la enfermedad, y ya cuando se hace metastásica vemos como con los nuevos tratamientos hormonales la supervivencia se prolonga mucho y se retrasa el iniciar un tratamiento de quimioterapia. En oncología, la verdad es que siempre nos regimos mucho por la evidencia, lo que los estudios han demostrado que es beneficioso para el tratamiento con cáncer activo y avanzado. Este ejemplo que pongo aquí ya está obsoleto, o sea, ya hay más fármacos y más cosas que hacer, pero lo que pretendía era un poco que vierais que ante el paciente, cuando nos viene el paciente con enfermedad avanzada, además de dar un tratamiento hormonal, que es esto que veis aquí, podemos asociar un tratamiento de quimioterapia si el paciente está con muy buen estado general y el paciente quiere o tiene mucha carga de tumor, o podemos asociarlo a los nuevos tratamientos hormonales. Sea como sea, empezamos por uno y probablemente pasemos al siguiente. Quiero decir que el organizar una secuencia de tratamiento adecuado, siempre conjuntamente con lo que el paciente prefiere dentro de las opciones disponibles, es fundamental para quitar el mayor beneficio posible, ¿no?, a la secuencia del tratamiento. Y todo esto está cambiando. Y hay nuevas guías, perdonadme que recurra a estas en inglés, pero es que quería mostraros que realmente nosotros ahora, en los últimos años,
el manejo del paciente con cáncer de próstata en oncología médica ha cambiado mucho, sobre todo porque hemos establecido como 3 grupos de entrada, ¿no? De dónde partimos. Primero tenemos un paciente con cáncer de próstata hormonosensible avanzado que ha debutado metastásico. Esto hace pocos años el tratamiento era bloquear sus hormonas y cuando esas fallen, pues venía el oncólogo médico al tratamiento de quimio o lo que sugiera. Pero ahora hay estudios que nos han demostrado claramente que el combinar nuevas hormonas o incluso quimioterapia en esta fase inicial, que todavía el tumor es hormonosensible, combinar estos nuevos fármacos al bloqueo hormonal habitual mejora supervivencia. Otro grupo de pacientes que vienen a oncología sería tumores de próstata resistentes a la castración, que ya el bloqueo hormonal no funciona, pero que vienen sin metástasis. Y ahí hemos visto que estos nuevos fármacos, estas nuevas hormonas, mejoran supervivencia. Y luego este es el grueso del grupo que viene a oncología, tumores de próstata ya resistentes a la castración, las hormonas ya no funcionan y además con enfermedad metastásica. Si os fijáis en los nombres, que es un rollo porque siempre estamos con lo mismo y además en inglés, siguen siendo los mismos fármacos, aunque últimamente estamos viendo también por ahí nuevas moléculas que veis marcadas ahí en color verde que son de meses para acá, de un par de años como mucho. Así lo vamos a poner más fácil en esta diapositiva. Vemos entonces que para tumor de próstata avanzado metastásico tenemos esos nuevos fármacos hormonales que nos funcionan cuando el tumor se hace resistente al bloqueo hormonal típico. Vemos la quimioterapia, 2 fármacos de una toxicidad similar y de administración intravenosa, los otros fármacos hormonales son orales. Y luego lo que os decía, el radiofármaco diseñado contra las metástasis óseas, que también aquí en Lugo se está administrando y que es muy eficaz cuando el paciente solo tiene enfermedad metastásica en el hueso y le da síntomas. Pero además de todo eso, no podemos olvidarnos de que tenemos otros fármacos como los bifosfonatos, que son unos fármacos que lo que intentan es mejorar el destrozo que ha hecho en el hueso la célula tumoral, fortalecer ese hueso y así evitar fracturas y que duelan menos las localizaciones donde haya metástasis en el hueso. El primero es intravenoso y el segundo es subcutáneo. Tenemos analgésicos, que hoy en día es increíble que aún no demos controlado, ¿no? el dolor de un paciente con la cantidad de analgésicos nuevos que han ido surgiendo. Tenemos fármacos para estimular el apetito, tenemos antidepresivos y ansiolíticos porque hay situaciones complejas que lleva asociado este diagnóstico. Y nunca podemos olvidarnos de que aun con toda esta nueva farmacia debemos de continuar con ese bloqueo de la testosterona, esos análogos de la LHRH, de esa vía que nos explicaba el doctor Casas hormonal, ¿no? Que hemos de seguirlo bloqueando indefinidamente. Y para el manejo del cáncer, como veis, pues había 3 pilares clásicos, que es la cirugía. Desde que existe el cáncer existe el intento del cirujano de quitar ese tumor del cuerpo. Tenemos la radioterapia desde ya finales del siglo XIX, que se ha mantenido hasta la actualidad, cada vez con máquinas más precisas, más modernas, más eficaces. La quimioterapia desde la Guerra Mundial, que se descubrió ahí el efecto del gas mostaza, ¿no? como fármaco para el cáncer. Y ahora, y el futuro que se nos viene delante, es la terapia dirigida y la inmunoterapia. Esos nuevos fármacos que nos permiten ahora hablar de oncología de precisión, de tratar al paciente con el tratamiento más adecuado en el momento oportuno. Y esos nuevos fármacos en el cáncer de próstata son terapias dirigidas como el olaparib, que se utiliza en tumores cuyas células tienen una mutación en uno de esos genes, BRCA1 o BRCA2. Este fármaco busca a las células con esa mutación y las elimina. O sea, es una terapia dirigida a células con esa mutación. Y luego tenemos el otro gran boom de tratamiento del cáncer actualmente, que es la inmunoterapia. En concreto, para cáncer de próstata, el beneficio se ha demostrado con pembrolizumab en los tumores en los que se demuestra una pérdida de expresión de unas proteínas determinadas, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, pembrolizumab, independientemente del tipo de tumor, aunque no estemos hablando ahora de próstata, funciona y consigue unas respuestas largas y duraderas.
Con lo cual, como veis, en los últimos 50 años hemos avanzado mucho en cáncer de próstata y queremos seguir avanzando mucho más. Allá por los años 70, lo único que sabíamos era que el cáncer de próstata era hormonodependiente de las hormonas masculinas y ahora tenemos ya un arsenal de fármacos para, aún en enfermedad avanzada, prolongar supervivencia y sobre todo buscando la mejor calidad de vida del paciente. Y de hecho hemos pasado en supervivencias que allá por el 2005 pues estábamos hablando de en torno a año y medio en pacientes con tumores avanzados, a conseguir hablar ahora de 3 años y todo lo que se nos venga encima con todo lo que está en desarrollo. Sabemos que esos inhibidores de PARP, esos fármacos mutaciones de BRCA1, BRCA2, están iniciando su desarrollo, o sea, queremos conseguir mucho más de ellos y estamos viendo que combinar inmunoterapia con esos nuevos fármacos hormonales de los que ya hemos hablado también parece una estrategia muy prometedora. Por eso es fundamental continuar con la investigación. ¿Y qué ocurre una vez que acabamos el tratamiento? Porque hay pacientes tratados con cirugía y radioterapia que se curan, ya nos lo han dejado claro, pero hay pacientes también que tras manejos hormonales pues podemos hablar o con inmunoterapias de, no sé si de curación, pero de largas supervivencias, por supuesto. Y ahí hemos de hacer un adecuado seguimiento y hemos de acordarnos de promover la salud ósea. Acordaos que estos pacientes suelen tener metástasis a nivel óseo o han quedado pues dañadas los huesos por los tratamientos recibidos. Los bloqueos hormonales también producen osteoporosis y osteopenias. Entonces es fundamental que una vez que hemos salido de este proceso, que tratemos de tener una vida, un estilo de vida lo más saludable posible para ayudarnos a la recuperación física y mental de haber pasado por todo esto. Nunca debemos olvidarnos que el paciente es el centro alrededor del cual ha de girar el sistema sanitario y además del sistema sanitario, el paciente está muy rodeado de sus cuidadores, de su familia, de sus amigos, las asociaciones de pacientes, su ámbito sociolaboral o su apoyo espiritual ideológico en función de la personalidad de cada uno. No está solo. Y perdonad que sé que me estoy extendiendo porque siempre me gusta mucho hablar, pero este paper me gustó muchísimo en que muchas veces los que venís a la consulta con verdadera angustia es pues el cuidador del paciente, ¿no? Es que no sé cómo llevar esto. El principal consejo es que el paciente sepa que estamos ahí, que estamos a su lado y que tratemos de mantenerle su rutina y una normalidad lo más posible, porque también necesitan, ¿no? Y podemos seguir contándoles nuestras penas y podemos seguir hablando de cualquier cosa con ellos porque siguen ahí. Como conclusiones, bueno, pues decir que el cáncer de próstata ya sabéis que es una enfermedad de alta incidencia y prevalencia en nuestro medio, suele diagnosticarse en etapas tempranas. El tratamiento más adecuado es el decidido siempre por equipos multidisciplinares, todos aportamos, pero es fundamental el orden adecuado. Ha habido grandes avances terapéuticos en los últimos años a todos los niveles, pero en enfermedad avanzada también, y el paciente centro del sistema y rodeado y arropado por su entorno. Y ya solo para acabar, mostraros, pues Lugo, de verdad que gracias por haber contado con nosotros. Lugo es una provincia grande, con costa, con un interior precioso y con nuestra muralla fantástica que os animo a que vengáis y que deis el paseo por ella. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Cambos. Bueno, muchas gracias por mostrarnos vuestra bella ciudad, ¿no? Que es Lugo. Y bueno, muchas gracias también por la diapositiva, ¿no? del paciente en el centro del sistema sanitario, puesto que desde GEPAC es algo en lo que intentamos siempre hacer bastante hincapié, ¿no? Y creemos que, bueno, que poco a poco y día a día sí se está consiguiendo, pero que como bien comenta, hace falta todavía mucho trabajo y mucho camino por recorrer al respecto. Así que, bueno, muchísimas gracias a los tres. Pues tenemos algunas preguntas. Y no, bueno, creo que nos habían hecho una que creo que la doctora Campos ya ha aclarado un poco, pero bueno, por si quieren profundizar en ella, nos preguntan, después de la braquiterapia, si el tumor se hace resistente al tratamiento hormonal, ¿qué posibilidades de tratamiento hay? Sí, pues de todo lo que he hablado, quiero decir, tras la braquiterapia, el tratamiento, si nos vamos a un tratamiento sistémico, ¿no? Porque la recaída no sea posible solucionarla con un tratamiento local distinto,
Lo ideal sería, según situación del paciente y según carga de la enfermedad que haya en ese momento, valorar o un nuevo tratamiento hormonal o una quimioterapia. Hay varios factores a tener en cuenta para decidir cuál de ambos sería el ideal, ¿no? Interviene pues la cantidad de enfermedad que haya, lo rápido que se esté duplicando el PSA, porque si es de un crecimiento rápido ya con metástasis a varios niveles, deberíamos empezar por una quimioterapia. Si es una enfermedad que va más larvada, pues podemos irnos a un nuevo tratamiento hormonal. Muy bien, doctora. Bueno, como comentaba siempre, ¿no? Decidido a nivel personal, ¿no? Muy centrado en cada caso, pero particularmente, por así decirlo. Y hablando con el paciente de opciones y de toxicidades, porque él también tiene voz y voto, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. En cualquier caso, es que a veces también intentamos hacer esta aclaración, ¿vale? Las preguntas que nos mandan muchas veces son muy personales, ¿no? Entonces, claro, siempre recomendamos que lógicamente deriven a su oncólogo, puesto que, claro, ustedes no tienen toda la información delante ni toda la ficha de ese paciente y quizás no puedan hacer una respuesta tan concreta como la que nos piden, ¿no? Entonces siempre intentamos recomendar eso, que la persona o el oncólogo que esté a cargo de su caso sea quien tome este tipo de decisiones o en su caso derive a quien oportunamente toque. Pues muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan también, creo que esta pregunta nos la puede contestar el doctor Casas. Mejor nos dicen, ¿es necesario siempre realizar una biopsia de próstata para el diagnóstico o con un PSA alto y un tacto rectal anormal sería suficiente? Pues mira, es una pregunta muy habitual. Gracias también a los avances, hay que se llaman biopsias líquidas o las pruebas de diagnóstico con las resonancias, con las nuevas actualizaciones de los resonadores, ya nos pueden ir indicando riesgo de que haya el tumor. Y sobre todo con la biopsia líquida lo que nos hace es descartar probabilidad de que no haya tumor. Pero siempre antes de poder hacer un tratamiento con intención curativa o para poner un tratamiento con sistémico, necesitaríamos una muestra de tejido en el cual nos diga qué tipo de tumor, porque no es lo mismo el habitual, que se llama un adenocarcinoma de próstata, que otras estirpes que son más agresivas, como un sarcomatoide, endocrino, neuroendocrino. Hay muchas estirpes que nos harían cambiar y eso a día de hoy no existe ninguna prueba, a excepción de la biopsia de próstata, que nos pueda descartar o nos pueda intuir que es de un tipo o de otro. Muy bien. Muchas gracias. Digamos que para saber que casi con total probabilidad es un tumor no haría falta, pero para saber qué clase de tumor es sí que sería necesario. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Nos preguntan también, esta claramente va dirigida a la doctora Formoso, que ha hablado de protonterapia, nos pregunta si nos podría ampliar un poco el concepto y es un poco una doble pregunta porque nos preguntan también si cree que es el futuro de la oncología radioterápica. Pues, a ver, futuro va a ser sobre todo para tumores donde necesitemos muchísima precisión. Ahora mismo en cáncer de próstata sí se está empezando, se está estudiando, bueno, se alcanza más dosis, menos toxicidad, pero realmente lo que estamos ahora haciendo con las máquinas bueno, nuevas, habituales en todos los servicios, realmente los resultados son muy buenos, con lo que sí, el futuro irá a más precisión, más dosis, menos toxicidad en los tejidos, pero que bueno, creo que tampoco es una cosa de pocos años para aquí, vamos. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Y pues tenemos una última pregunta que creo que esta sí nos pueden responder los tres, aunque bueno, por seguir un poco el orden y cerrar de manera adecuada, creo que se la voy a lanzar a la doctora Campos. Nos dicen, ¿la localización es el único factor que se tiene en cuenta a la hora de definir un cáncer de próstata como avanzado?
En teoría, el cáncer de próstata avanzado es todo aquel que está extendido fuera de la próstata. Sí, pero luego puede haber metástasis viscerales, puede haber metástasis solo en el hueso, puede haber metástasis solo en los ganglios, metástasis ganglionares, y el pronóstico sí que es distinto en función de cuáles sean los órganos afectos. O sea, que diríamos que la localización sí es un factor importante, puesto que si es interna, ¿no? Dentro de la próstata no sería avanzado en ningún caso. Eso es. Vale, y podríamos perfecto. irnos Pero luego... a otra... Claro, es que ahí en tumores localizados podríamos irnos al tratamiento de intención radical. En tumores avanzados ya esa opción ya no es factible. Ya no se puede hacer. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que han quedado muy claras las dudas. En cualquier caso, siempre recordamos que, bueno, si tienen cualquier duda o no quieren preguntarla aquí en esta tertulia, pues siempre nos pueden hacer llegar sus dudas o sus preguntas a través de, bueno, los medios de comunicación de la asociación y les intentaremos dar respuesta, pues bien, a través de los doctores que nos acompañan hoy o bueno, de otros compañeros. Así que con esto concluye el seminario Distintos abordajes del cáncer de próstata y la importancia de las revisiones. Muchas gracias a todos los asistentes y a los ponentes por estar hoy con nosotros a través de la pantalla y haber compartido esta tarde para informarnos sobre el cáncer de próstata. Nos gustaría realizar un agradecimiento especial a los ponentes, ya que nos prestan su tiempo de forma altruista. Y esperamos que les haya gustado y resultado interesante. Les recordamos que siempre consulten con su médico especialista ante cualquier signo de alerta. Y si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado tanto en el canal de YouTube de GEPAC como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.